Hey, gente sana en prime time, que es la sección de me le indica al director. La sección que va ahora es dirigida, ella, su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Marino, buenas tardes a todos los telespectadores. Vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de prevención, ¿no? Gente sana. Como toda la semana tenemos temas de salud importantes, ¿no? Vamos a hablar de una enfermedad que es una de las causas de mayor muerte, ¿no? Si uno la llega a padecer, ya para eso tenemos dos médicos de primer nivel. Como siempre, vamos a hablar hoy de lo que es del cáncer de pulmón, y para ello tenemos a un cirujano torácico que se llama José Hernández Gómez. Él es encargado del área de cirugía torácica y pulmón del INCAR, bueno, tras el CEDIMAT, también el Darío Contreras. Es un médico catedrático, ¿no? Profesor universitario, bueno, como siempre, pues, médico de primer nivel, para que nos vengan a orientar sobre estas enfermedades, ¿no? Doctor, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias señor Marino, doctor Bengoa. Pues sí, como bien explica, realmente el cáncer de pulmón es una de las situaciones ahora mismo, yo diría que prioritaria en cuanto al cáncer a nivel mundial. ¿Por qué? Pues tenemos lo siguiente, tanto para las mujeres como para el hombre, el cáncer que más muerte produce por año a nivel mundial es el cáncer de pulmón. Wow. Es el segundo en ser diagnosticado. Tenemos que el primer diagnóstico de cáncer en el hombre es el cáncer de próstata, y en la mujer el cáncer de mama. Mas sin embargo, en ambos el primer lugar en cuanto a mortalidad lo ocupa el cáncer de pulmón. Wow. Doctor, para que nos explique un poquito, para que la gente vayamos aprendiendo. Número uno, ¿qué es eso de cáncer? ¿Qué es un cáncer? Y segundo, ahí mismo, entonces, ¿qué es el cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer no es más que cuando tenemos células que están violando lo que es su crecimiento normal y su periodo de vida. Nosotros tenemos que las células, como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las células van a cambiar su forma y van a cambiar su velocidad de reproducción, y entonces aquí es que surgen los tumores, y esto es lo que va a producir el cáncer. Esta anomalía de estas células, que lamentablemente pues es multifactorial. Tenemos que, siempre se ha dicho, bueno, la parte genética sí, tenemos una gran parte que es debido a la carga genética, pero hay otros factores que son externos, como estaría el estrés, como está también la alimentación del paciente, como están los contaminantes ambientales, como está el cigarrillo, que lamentablemente todavía en pleno siglo XXI se nos ha hecho muy difícil hacer una campaña que sea realmente efectiva, y más ahora que los jóvenes pues están tomando la moda del vape y de la juca, que eso lamentablemente también ha venido a sumarse a esta problemática. Wow, doctor, quería preguntarle eso. Entonces, esos factores, ¿el vape se asocia a cáncer de pulmón? ¿Ya se ha demostrado, o más a enfermedades crónicas pulmonares? Se ha demostrado que está asociado a enfermedades pulmonares crónicas y también a cáncer de pulmón. Lo que pasa es que lamentablemente hay una campaña de poner que esto no hace daño. Todo lo que irrite el epitelio de los bronquios y el irrite por las células pulmonares, pues va a llegar un momento que va a producir este tipo de enfermedad, porque lo que hay es cambio, y esos cambios vienen es por esa irritación constante que están produciendo estos elementos externos. No solamente es el vapor, que es como se ha vendido, no, el vape es un vapor, no, eso tiene también ciertos químicos que va a producir cambios, mutaciones en esas células, y eso es lo que va a degenerar pues posteriormente en un cáncer. Wow. Doctor, entonces, ¿cómo uno puede sospechar? Bueno, resulta que Marino, bueno, pues fuma, llevamos fumando 30 años. ¿Qué síntomas él puede sospechar de que pues, quizás tenga un cáncer de pulmón? Mira, lo lamentable del cáncer de pulmón es que generalmente cuando ya hay síntomas, estamos en un estadio avanzado. Wow. Nosotros tenemos 4 posibles estadios del cáncer, donde el estadio 1 pues es donde quisiéramos que todos nuestros pacientes llegaran, que es el nódulo pulmonar, que es el posible, o sea, el que más chance tiene de curarse cuando yo hago un procedimiento quirúrgico. Y el estadio 4, que es el estadio más avanzado, que es donde uno habla ya, donde hay metástasis, donde esas células
aparte de estar en el pulmón, han pasado al mismo tórax, a otros órganos del tórax o a otros órganos en la economía del organismo. Lamentablemente, de por sí, todavía, ahora mismo no hay un tamizaje, o sea, no hay una prueba que yo te pueda decir que se está realizando para poder diagnosticar a tiempo el cáncer del pulmón. Pero sí están los estudios que podemos hacer como, y eso siempre se ha recomendado, hacerse una tomografía que nos va a ayudar, o hasta una simple radiografía. En una radiografía yo puedo ver, dependiendo del tamaño de la lesión del nódulo pulmonar, yo puedo ver un nódulo pulmonar, pero lo ideal sería una tomografía. Ahora mismo se está debatiendo mucho de si poder utilizar lo que se llama tomografía de bajo voltaje, una tomografía que no tenga tanta radiación para poderla suministrar a varios pacientes que uno tenga una alta sospecha. Un paciente que sea fumador, como bien dices tú, o un paciente que dentro de su historia familiar haya aparición de diferentes tipos de cáncer, porque es la única forma. Si yo tengo un familiar que padeció un tipo de cáncer, por ejemplo pulmonar, pues ese paciente, como una medida, pudiera hacerse una tomografía para ver si sus pulmones están bien. Pero lamentablemente a nivel mundial todavía no se ha llegado a un consenso. Siempre se ha estado discutiendo de si sería adecuado indicar una tomografía en este tipo de pacientes. Okay. Ahí el cáncer, por ejemplo, que da en la garganta, que viene por muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, el cigarrillo, pero otra cosa es el uso inadecuado de la voz, de la garganta, ¿verdad? Ese el cáncer, ese es el que pasa hacia los pulmones. No. No, es otro tipo de cáncer. Está asociado, por ejemplo, el cáncer de garganta se puede asociar inclusive hasta masticar tabaco, que antes se asociaba mucho. De hecho, por eso creo que hace tiempo ya Major League Baseball prohibió el uso de tabaco en sus jugadores. Sí. Y como usted dice también, al cigarrillo y otros factores externos, pero no tiene que ver con el cáncer del pulmón. El cáncer del pulmón, como le digo, hasta donde se tiene hoy en día entendido, el mayor causante ha sido el cigarrillo, pero hay otros múltiples factores. Como digo, es una enfermedad que es multifactorial, aunque tenemos una gran parte que es causada por el cigarrillo, también tenemos pacientes que nunca en su vida han fumado y que también sufren de cáncer de pulmón. Doctor, muy bien, usted está explicando un poco ahí los estadios. Resulta que el paciente está muy preocupado, se ha hecho una placa, le sale un nódulo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctor? ¿Con una prueba de sangre? ¿Hay que entrarlo a quirófano? ¿Cómo ese paciente está le han dicho que tiene una manchita en el pulmón, está muy preocupado? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de...? Bueno, perfecto. Muchas veces, y eso gracias a Dios ha pasado en algunos casos y ojalá que siempre pasara así. Tenemos un paciente que por cualquier circunstancia se hace una radiografía de tórax previo a cualquier procedimiento quirúrgico para evaluar sus pulmones. Se ve un nódulo pulmonar que es una lesión que mide menos de 3 centímetros. El nódulo pulmonar comprende desde 0.5 centímetros hasta 3 centímetros. Ya a partir de ahí se considera que es un tumor o una lesión ocupante de espacio. Ese nódulo que yo tengo, pues yo puedo hacer lo siguiente. En algunos países se toma la opción de directamente llevarse a quirófano el paciente. Lo otro que yo puedo hacer es hacer una biopsia percutánea guiada por imágenes para saber de qué estirpe. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de cáncer. ¿De qué tipo de cáncer yo estoy hablando? ¿Por qué? Porque no todos se van a tratar igual y no todos pues vamos a poder operar. O sea, tenemos por ejemplo el cáncer de pulmón, lo dividimos en dos grandes grupos. Tenemos los células pequeños, que generalmente este tipo de cáncer cuando llega a nuestra consulta es un cáncer que es avanzado, es muy agresivo y actualmente gracias a Dios ha bajado su estadística. Se habla que se encuentra entre 20 a 25% de la población, y el de células no pequeñas, que es el que más tenemos en cualquier país del mundo ahora mismo, que es principalmente el adenocarcinoma. O sea, hay otros más, pero el más común es el adenocarcinoma. Pues podemos hacer la biopsia percutánea. Al tener esa biopsia, pues con los estudios de extensión podemos hacer un estadiaje previo a llevar a ese paciente a cirugía. Si el paciente se encuentra dentro de un estadio 3A o menor, es un paciente que potencialmente es quirúrgico.
Y ya con hacer esos estudios de tensión, con ver si no hay células en otra parte del cuerpo, entonces lo que se hace es que se lleva a quirófano al paciente. Ahora mismo, por ejemplo, en el INCAR nosotros tenemos lo que se llama la unidad de cáncer del pulmón, donde un equipo multidisciplinario, pues nos ponemos de acuerdo. Tenemos un imagenólogo, tenemos un oncólogo, tenemos un patólogo, tenemos un neumólogo, y mi persona y otros compañeros cirujanos torácicos, donde en conjunto tomamos la decisión rápida de qué paciente debe ser llevado a cirugía, en el entendido de que el procedimiento quirúrgico es el que mayor chance da de curación, y además, en dado caso de que haya una reaparición de la enfermedad, es el tipo de tratamiento que más tiempo me puede permitir estar libre de enfermedad. No, mira, Marino, el doctor lo comenta, pero yo creo que eso hay que uparlo, ¿no? Ese gran logro del INCAR, de crear ese comité, ¿no?, multidisciplinario, que se toman esas decisiones. Pacientes, bueno, como dice el doctor, con una mortalidad en el momento del diagnóstico, que si no lo tratan rápido, ¿no? Doctor, una pregunta, usted hablando de eso, ahora vamos a hablar un poco de las terapias, cómo se trata, ¿no? Que usted estaba ahí avanzando, pero uno puede vivir, doctor, sin un pulmón. Sí. O usted quita un pedazo, ¿cómo es el asunto? ¿O se lleva el pulmón entero? ¿Cómo? Mira, la resección pulmonar va a depender del tamaño de la lesión, ¿verdad? Nosotros podemos hacer desde una cementectomía. El pulmón se divide en lóbulos, que son la parte mayor. Nosotros tenemos el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo con 2 lóbulos, y cada uno de esos lóbulos a su vez tiene varios segmentos. Entonces, dependiendo del tamaño, la resección más pequeña que podemos hacer es una cementectomía. Ya a partir de ahí viene la lobectomía, y como tú bien dices, en ocasiones tenemos que hacer o bilobectomía y dejar un solo lóbulo en el caso del pulmón derecho, o ya una neumonectomía, que es quitar todo el pulmón. Y sí, una persona puede vivir con un solo pulmón, pero antes de nosotros hacer cualquier tipo de este procedimiento, el paciente se le hace una evaluación neumonológica, donde vamos a ver si la capacidad de ese paciente hace que tolere, posterior al procedimiento, la resección quirúrgica. O sea, se le mide sus volúmenes y sus capacidades con una prueba que se llama espirometría, y a través de eso, si esa espirometría me dice que el paciente tolera, dependiendo de los litros que me dé, yo puedo saber, se puede hacer una cementectomía, se puede hacer una lobectomía, o incluso yo puedo quitar un pulmón. Wow. Y el cuerpo, sabiendo que le hace falta un pulmón, el metabolismo, ¿se maneja igual o hay algún comportamiento normal? Se va adaptando, pero realmente no va a ser la misma capacidad pulmonar, porque ya nosotros estamos quitando cierta parte del pulmón, pero el organismo se va adaptando. Es tanto así que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cualquier paciente que tiene, por ejemplo, otro tipo de enfermedad, que no es un cáncer, un EPOC, el mismo organismo se adapta y la misma persona se va adaptando a su nueva condición. Y entonces esa persona se limita hasta cierto punto y ya a cierta actividad que no ¿Cómo se hacía. manifiesta esa limitación, doctor? No, dale, Marino. Esa limitación, ¿cómo se manifiesta? ¿Respira menos? ¿Es más forzoso? ¿Siente menos energía? No sería tanto la energía, sino, por ejemplo, en su día a día, cosas que no le costaban trabajo. Por ejemplo, si usted subía 2 pisos sin detenerse, hay un momento que después que le hagan una recesión o cuando ya tiene algún tipo de enfermedad pulmonar, pues usted hace una pausa y después continúa caminando. Doctor, estamos hablando ya, hemos hecho el diagnóstico, vamos a hablar un poco del tratamiento. La persona está muy afligida, le han hecho un diagnóstico. Siempre los cánceres de pulmón, ¿va a llevar quimio, va a llevar radio, va a hacer cirugía? ¿Cuál es la actitud? Y también una cosa curiosa que me leí, para que la población, eso, un stent endoscópico, doctor, ¿qué es todo eso? A ver, explíquenos un poquito de esos tratamientos. Bueno, mire, realmente no todo paciente que se haga cirugía va a necesitar quimioterapia. Todo va a depender del estadio en el que esté. Ahora hay nuevos estudios que dicen que sí, aunque esté en estadios primarios, es bueno complementar el tratamiento con quimioterapia, o en algunos casos con inmunoterapia, que es una nueva terapia que ha venido. Ya no tenemos solamente la quimioterapia, sino que tenemos unas pruebas que se le hacen, por ejemplo, al adenocarcinoma, donde vemos unas pruebas moleculares para ver si hay ciertas mutaciones en este tipo de cáncer y se puede dar un tratamiento inclusive vía oral. Wow.
En cuanto al stent, pues hay ocasiones donde este tipo de tumores, sobre todo los tumores carcinoides que crecen dentro del bronquio, pueden ocluir el paso de aire. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que ya tengamos en un estadio que no es quirúrgico, pero que tiene mucha dificultad respiratoria, pues hay ocasiones que podemos colocar unos stents que son autoexpansibles. Es como si fuese un tubo, ¿verdad? Okay. Que se introduce en el bronquio para dilatarlo. Y de esta forma, pues el paciente puede volver a tener una respiración parecido a lo normal. Nunca va a ser normal porque recordemos que vamos a tener no solamente la obstrucción que me ocasiona a nivel de la luz del bronquio el tumor, sino que el mismo parénquima, al estar afectado, pues el intercambio gaseoso que se debe dar en ese parénquima ya no va a ser el mismo. Doctor, ¿y ese tipo de terapia existe en el país o eso son cosas de los libros? Sí, se colocan stent en el país, inclusive también tenemos sistema láser para hacer lo que es la recesión. Ahí tenemos láser y tenemos también el argón plasma, donde con energía se puede permeabilizar el bronquio, quitando esas lesiones que se encuentran dentro del bronquio. Wow. Doctor, muy bien. Entonces, nada, han operado al hombre. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente con cáncer de pulmón? Mira, el pronóstico, doctor, ¿qué pasó conmigo? Cuénteme. Los pronósticos generalmente, a mí no me gusta mucho llevarme de lo que dicen los libros en cuanto al pronóstico, porque hay personas que han tenido muy buenas respuestas. Yo creo que siempre se debe individualizar el tratamiento a cada paciente. Nosotros tenemos, por ejemplo, para citar algo, el estadio 4 dice que menos de un 25% de los pacientes van a sobrevivir a un año. Wow. Nosotros tenemos pacientes en estadio 4 que tienen 5 y hasta más años, que están vivos, gracias a Dios, con una enfermedad que no se ha curado, pero que no ha continuado progresando. Nosotros tenemos varias cosas que podemos hacer con el cáncer. La primera, y es la que todo el mundo quiere, y verdad, que es la meta principal tanto del oncólogo como nosotros los cirujanos, que es la curación. Claro. Pero si no tenemos la curación, pues lo otro que queremos es evitar progresión de enfermedad. Y ya cuando tenemos el fallo, pues entonces aquí es que tenemos esa progresión, que es la que va a atormentar al paciente, porque aquí entonces viene la metástasis, vienen todas estas complicaciones que al final son las que lamentablemente dan el traste con la vida del paciente. Comportamiento de la gente en términos alimenticios para evitar un cáncer. Lo ideal es ingerir frutas, antioxidantes. Yo soy profesor de patología quirúrgica. Y siempre les recomiendo a mis alumnos, miren, nosotros tenemos vitaminas que son antioxidantes, son la vitamina C y la vitamina E. Nosotros, las células, uno de los cambios que ocurre es producido por radicales libres. Esos radicales libres se evitan utilizando este tipo de vitamina. No es que esto va a ser que yo voy a cansarme de comer, por ejemplo, naranja y otro tipo de alimentos que contengan vitamina E y me va a evitar directamente, pero sí se ha asociado a evitar los radicales libres, que son los que posteriormente pudieran hacer que esas células hagan esos cambios o esas mutaciones. Wow. Estamos con el doctor Hernández, cirujano torácico, estamos hablando de cáncer de pulmón. Doctor, usted mencionaba estas terapias, explicando el stent endoscópico, este tratamiento con láser. Yo sé que esta pregunta le gusta mucho a Marino, pero yo me voy a atrever a hacerla por él. ¿Eso lo cubre los seguros, doctor? No. No. Lamentablemente nosotros tenemos un tema con los seguros. ¿Cómo? Sí. Los seguros... Mira, yo he tenido situaciones, voy a omitir la aseguradora, pero yo tuve una situación, por ejemplo, de un paciente con un tumor de pared. Nosotros no solamente vemos los tumores que están dentro del pulmón, sino que vemos tumores que crecen en los arcos costales, en el esternón, que es la caja torácica, y que protruyen hacia el pulmón. Pues yo tuve un joven de 30 y pico de años con una situación así, y el seguro, cuando yo le dije que había que operarlo, pero que no podíamos dejar la caja torácica expuesta a los órganos internos y que había que colocar unas sustitutos costales, etcétera, etcétera, unas mallas, etcétera, el seguro le comunicó que eso era algo estético. ¿Cómo? Sí, entonces... el seguro no tiene asesores. No, pero eso es grave porque eso tiene que ir a la CISALRID
Y tiene que ir, ¿no? Eso para que hagan conciencia de que eso tiene que estar cubierto. Imagina una gente joven. Sí. Pero sí, siga, doctor. Y antes se hacía, escúcheme, antes se hacían lo Una que eran supercirugía. las juntas médicas. Sí, seguro. Y Eso, determinaban, si había alguna duda, esa junta de médicos determinaba, de ahí salía si era real o no, o lo que había que hacer, la mejor forma. lo que sucede, Marino, que el catálogo de prestación tiene que estar en el catálogo de prestaciones para que lo cubra. Si no está, no se cubre. Exacto, eso y es un tema. entonces, una de las cosas, y ¿Quién disculpa hace que te eso? Sí, interrumpa, sí, sí. Bengoa Dale, y dale, Marino. dale. Una de las cosas más preocupantes es que si usted se va a cualquier especialidad o a cualquier colegio de especialidad y le pregunta si han ido a preguntarle, valga la redundancia, cuáles son los procedimientos que se realizan para ver si podemos de alguna forma negociar esa cobertura, con nadie se ha hecho. Y los que están poniendo los nombres de los procedimientos son personas que no están al día a día con lo que serían cada una de las especialidades. O sea, nosotros tenemos un sinnúmero de procedimientos que yo tengo que poner un nombre, porque si no pongo ese nombre, el procedimiento al paciente no se le cubre, simple y llanamente porque la persona que hizo ese catálogo no fue donde una persona con mi especialidad a preguntar cómo se deben delimitar todos los procedimientos y cómo yo lo puedo entonces hacer la prescripción. No, por supuesto, eso tiene que ser, es una tarea pendiente, el Ministerio de Salud Pública, la CISARRID, las especialidades, ¿no? De crear ese catálogo y actualizarlo, ¿no? Con los nombres verdaderos, ¿no? Para que tenga una cobertura. Bueno, doctor, estamos hablando de cáncer de pulmón, doctor Hernández, cirujano torácico. Doctor, ¿alguna forma de prevenir el cáncer de pulmón? Mira, la principal observación que se le hace a todo el mundo es evitar el cigarrillo, porque es el factor que más se ha asociado al cáncer de pulmón. Espérese, doctor, un minutito. ¿Y el cigarro? Porque yo conozco uno que le encanta estar fumándose un puro. Sí. El cigarro también. Igualito. El cigarro, al igual o sea, que también la el nicotina, vape, ni nada de eso. al igual que el vape, al igual que también la juca. Y ya, pues lo demás, pues ya los otros factores, pues uno, pues, una buena alimentación, ejercitarse frecuentemente, porque como le decía, parte de las cosas que hace al ser el cáncer multifactorial es el estrés. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer para desestresarse es hacer ejercicio, hacer ciertas cosas, alimentarse bien, pero si usted, y eso sería la recomendación mayor, si usted tiene en su familia personas que han sufrido cualquier tipo de cáncer, lo ideal es que usted se vaya y se haga un estudio, por ejemplo, radiográfico, una tomografía, en el caso de los pacientes que han tenido familiares con cáncer de pulmón, y en el caso de las damas que han tenido familiares con cáncer de mama, que se hagan su mamografía, que se hagan su evaluación de las mamas y que acudan a un médico. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades de este tipo oncológico pudieran descubrirse a tiempo. Lamentablemente no es lo que pasa con el cáncer de pulmón, pero el cáncer de mama y otro tipo de cáncer sí, pero hay desinformación en algunos casos. Ya gracias a Dios nosotros tenemos muchas campañas que están haciendo auge de esta situación, pero todavía hay mucha desinformación en la población. Wow. Doctor, uno también, ¿todavía existe esto del asbesto? El paciente... Sí. Nosotros tenemos algunos mesoteliomas cuya causa siempre, generalmente, ha sido la exposición a asbesto, ¿no? Anteriormente se usaban este tipo de fibra para hacer techo de algunas casas, ¿verdad? En algunas construcciones, y esto a 20, 25 años de la exposición, pues llegaba un paciente a nuestra consulta con disnea marcada y al hacer una radiografía se veía un derrame pleural, y este derrame pleural lo que obedecía era a una afectación de la pleura secundaria a ese tipo de fibra que actualmente está prohibido su uso porque lamentablemente se descubrió o se asoció directamente el asbesto con lo que sería el mesotelioma, que es un cáncer de la pleura del pulmón. Wow. Bueno, doctor, estamos aquí aprendiendo. Una pregunta que siempre hacen los pacientes. Doctor, entonces, nada, me están programando la cirugía. ¿Esa cirugía cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo es la recuperación? Porque el paciente, ¿sabe? Eso estresa mucho al paciente. Me han diagnosticado, parece que estoy en un estadio temprano, me van a entrar a cirugía. ¿Esa cirugía aproximadamente cuánto dura? ¿Cuánto tiempo es la recuperación?
más o menos en cuánto tiempo se va de alta, ¿cómo son los tiempos? El procedimiento puede realizarse entre 1 a 2 horas, generalmente, si no hay complicaciones, eso en el mejor de los casos. Y ya el proceso de recuperación puede tardar entre 48 horas a 7 días, que es lo que dura pues la persona a reintegrarse ya a lo que sería su vida prácticamente normal, porque va a sentir ciertas molestias a la movilización luego del procedimiento quirúrgico. Pero el procedimiento quirúrgico ya cada vez se hace por incisiones más pequeñas, inclusive ahora se está haciendo ya por toracoscopia, que es por puertos, pues se puede hacer de manera como se hace otra cirugía que todo el mundo conoce, que es como por ejemplo la laparoscópica, que se usa para la vesícula, etcétera, etcétera. Pues ya también a nivel pulmonar se está haciendo de esta forma y ya los tiempos pues de recuperación son inclusive más cortos. Estamos hablando de 3-5 días. Excelente. Wow, el doctor nos da una cátedra hoy. Doctor, Marino está preocupado, se tiene una placa, tiene una manchita. ¿Dónde usted puede consultar? ¿Está loco por ir para allá a verlo? Bueno, ¿dónde? Pueden pasar por Sedimar, a la consulta de Sedimar los viernes, estamos por allá a partir de las 2 de la tarde. También estamos en el INCAR, en la consulta de los martes y viernes a partir de las 9 de la mañana, y en el Hospital de la Policía los lunes y jueves a partir de las 9 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor Hernández, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Doctor Ignacio Bengoa, qué buena cátedra, ¿verdad? Oye, Siempre. quedamos Espero que eso ilustrados. haga que la vida que sea más saludable para todos nuestros oyentes, nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Señores, hasta aquí, Prime Time.